Nosotros en este momento, como estamos en ciclo 6, necesitamos recordar algo básico de las otras o de los otros ciclos o de los otros cursos que ya hemos cursado. ¿Qué es eso que vamos a recordar? En este caso vamos a recordar los conjuntos o la diferente clasificación de los números reales. Vamos a mirar un poco qué es el álgebra y llegamos a lo de la solución del primer punto. En este caso, vamos a recordar qué son los números o cuáles son los números. Tenemos el primer conjunto de números que son los números naturales. Siempre este tipo de números lo vamos a observar con una letra N. Esta letra N siempre se suele escribir en mayúscula y en negrilla. ¿Para qué? Para diferenciar que es una N de números naturales. Muchachos, ¿cuáles son los números naturales? Cero, uno, 2, 3. Gracias. Gracias, Alexis. Gracias, Mabel. Como podemos observar en la pantalla, nos dicen que los números naturales son desde el cero hacia el infinito positivo. O sea, que los números naturales son números positivos. Y sobre todo, estos números nos sirven para contar. Eso lo debemos de tener muy claro. La principal característica que nos tenemos de los números naturales es que nos sirve para contar cualquier tipo de objeto o de elemento. Y eso es lo que nosotros lo traducimos a una cantidad numérica. Muy bien. Ahora, recordemos el siguiente conjunto. Como el conjunto de los números naturales es lo que nosotros vemos desde primaria, eso ya lo recordamos y lo tenemos muy presente. Ahora sí empezamos con un conjunto diferente o en donde empezamos a tener un poco de complicaciones. El siguiente conjunto se conoce como conjunto de números enteros y nos dice que los números enteros es la combinación de unos números negativos y los números positivos o los números naturales. En este caso, a diferencia de los números naturales, pues tenemos que empezar a tener una retentiva de operación diferente hacia los números enteros. ¿Por qué? Porque a diferencia de los naturales, en los naturales habían unas reglas que nos decían que no podíamos realizar ciertas operaciones. Ahora, en los números enteros, eso no importa. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos algo que se conoce como números negativos. Y esos números negativos, como podemos observar, son los mismos números que hemos trabajado. La única diferencia es que le colocamos el guión o el signo de negativo. Y siempre que vayamos a leer el número, lo vamos a llamar como menos 1, menos 2, menos 10 o menos 20, menos 50, etcétera. Eso lo debemos de tener en cuenta. Leer el negativo es muy importante. Si no leemos el negativo, vamos a cometer errores. Muy bien. Ahora, nosotros también recordamos que hay otros tipos de números. Estos números los conocemos como números fraccionarios desde primaria, porque en primaria no los enseñaron. La diferencia es que nosotros ahora vamos a encontrar una solución de la división. Porque si no lo recordamos, acá les recuerdo, muchachos, siempre que veamos una forma de expresión de fracciones, como la observamos acá, vamos a tener una división. Como les indicaba con los números enteros y los naturales, acá en las fracciones o números racionales, pues ya nos vamos a pasar por alto la regla que teníamos antes que nos decía que no podíamos multiplicar o, perdón, u operar un dividendo menor que un divisor. Eso no lo podíamos hacer.
Ahora, mediante una regla que se conoce como número decimal o coma de número decimal, podemos realizar todo tipo de divisiones. Y vamos a poder llegar siempre a una respuesta exacta o inexacta. Acá no pasa nada porque como vemos acá, tenemos números decimales exactos que como observamos ahí, son solamente tres o cuatro o dos numeritos, pero es puntual. Números decimales periódicos puros significa que se repite el valor. Entonces, cuando se está repitiendo el valor, lo que nosotros hacemos es colocar un gorrito sobre el valor que se repite. ¿Qué significa eso? Que la solución no va a tener respuesta o no tiene residuo cero, sino siempre el residuo da diferente de cero. Y se mantiene el mismo valor. Y el último nos dice que son decimales periódicos mixtos, que se repiten unos valores, pero puede que nos cambie en un momento. Esos son los números racionales. La diferencia es que acá, como les indico, nosotros ya habíamos visto los números fraccionarios, pero ahora los números racionales van a saber también ser números positivos y números negativos mediante una fracción. Y el último, que nos dice que son números irracionales, son aquellos números que no son racionales, o sea, que no los podemos escribir como la relación de cambio o razón de cambio de dos números enteros, porque no es posible. Los números irracionales son poquitos y suelen ser muy exactos, como por ejemplo el número pi. ¿Listo? Ahí tenemos tres ejemplos. El número pi, raíz de 2 y raíz tercera de 7. Muy bien. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Y esto es lo que vimos en en la anterior diapositiva. Observamos que todos esos diferentes números hacen parte de unos grupos predeterminados. Nosotros empezamos siempre desde lo básico. Esto es lo que nosotros vimos en nuestra primaria. Eso es lo que siempre vimos en primaria, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. En este caso también vamos a ver potenciación y radicación. Este compañero es el nuevo que nosotros empezamos a ver desde que entramos a secundaria. Y ahora nuestros números, como lo observamos en el anterior diapositiva, van a ser números negativos. En este caso son números negativos. Muy bien. Obviamente tenemos que recordar que en los números negativos o números enteros también vamos a tener unas operaciones matemáticas que son las mismas que nosotros vimos en los números naturales. Pero tenemos que colocar otra lógica para poder operarlos. Porque ya tenemos o ya vamos a poder tener la noción de que nuestro resultado sí puede dar un número negativo. Algo que en este caso o en este conjunto de los números naturales no se podía. Muy bien. Pasamos a las fracciones, que las fracciones son netamente los mismos números racionales, que la diferencia es que vamos a ver algo que se llaman números decimales. ¿Y qué es un número decimal? Lo que observamos acá. Pasar de una fracción a una expresión de números en donde vamos a ver una coma y diferentes valores. ¿Qué significa esa coma y qué significan los números? Ya lo vamos a repasar. Y el último valor nos dice, o el conjunto último que hace parte de los números reales, se conoce como números irracionales. Estos numeritos son los que nosotros ya empezamos a ver en octavo, noveno, porque son los que vamos a empezar a operar y vamos a ver mucho en las razones trigonométricas
y sobre todo en geometría. Eso es lo que nosotros debemos de recordar. Ya debemos de tener al menos hasta las fracciones recordadas o saber solucionar fracciones. Ya los números irracionales no es tan necesario porque no los usamos tan constantemente. Listo. En este caso, como nosotros ya sabemos sumar, restar y dividir, vamos a pasar a cómo nosotros podemos de una fracción pasar a número decimal. Observamos nosotros acá que nos dice que efectúe la división, pero ustedes dirán, profe, pero eso es una fracción o está escrito como fracción. Eso no es una división. Ahí tenemos que entender que las fracciones, siempre que veamos esta representación, significa que estamos dividiendo. Solamente que la escribimos de esa forma para poder leerlo más fácil y no extendernos en esta operación. Nos están diciendo que tenemos 8 paqueticos y tenemos 4 personas. ¿Cómo podemos distribuir esos 8 paquetes en 4 personas y que sea en partes iguales? O como ya nos decía el profesor de matemáticas en el colegio, ¿qué número multiplicado por 4 nos da 8 o lo más cercano? O también, ¿cuántas veces cabe el 4 en el número 8? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Dos, profe. Muchas gracias. En este caso, muy bien, Mabel y Sandra, creo que también me ibas a hablar. Muy Y bien, dos, muy bien, muchas gracias. Entonces ya sabemos, 2 por 4, 8, ¿no? Y acá nosotros hacemos esto. 8 menos 8 nos dio 0. Nuestro resultado nos está diciendo que podemos repartir 2 paquetes a cada persona y vamos a compartir todos los, ay, perdón, y vamos a repartir esos 8 paquetes en las 4 personas de manera equitativa. Significa que a cada persona le corresponde 2 paquetes. Como observamos, acá tenemos es el número 2. ¿Este número 2 es positivo o negativo? positivo, profe. Positivo. Muy bien. Entonces, si es positivo, ¿a qué conjunto pertenece? El número natural. Muy bien, gracias Alexis. Como también observamos ahí en la pantalla, nos están diciendo lo mismo que yo les estoy preguntando acá. Y ya habíamos visto la respuesta. Muchas gracias, Valentina. Muy bien. Ahora seguimos. Observamos, ¿no? Que en este caso nos daba un valor exacto, pero ahora nos están colocando otra vez una fracción que la podemos reescribir de forma de división para poder operar. ¿Cómo nosotros hacemos eso? De la siguiente forma. Escribimos esto, lo voy a escribir de forma de división. 9 dividido entre 4. ¿Cuántas veces cabe 4 en 9? ¿O qué número multiplicado por 4 nos da 9 o se acerca? Dos. Muy bien, Sandra. Perfecto. El número 2. 2 por 4, 8. Y acá tenemos el número 8. Realizamos la resta y nos da que 9 menos 8 es igual a 1. Muy bien. Pero acá es en donde nosotros cambiamos. Según los números naturales y los números enteros, nosotros cuando teníamos un residuo menor que el valor del divisor,
nosotros no realizábamos ninguna operación, o sea, dejábamos el valor. ¿Me vas a decir algo, Sandra? ¿No? Nosotros solamente dejamos el valor plasmado, o sea, decíamos el resultado en el cociente, perdón, coeficiente, cociente, sí, cociente es 2 y residuo es 1. ¿Y cómo hacíamos la prueba? Multiplicábamos divisor por cociente y le sumábamos el valor del residuo. Pero en este caso, podemos solucionar este problema. Ahora lo podemos solucionar. ¿Gracias a qué? A algo que se llaman números decimales o números muy pequeños. ¿Cómo así? Nosotros en un momento o en algún momento, yo creo que ustedes han visto lo siguiente. A esto se le conoce como una recta. Esta sí es. A esto se le conoce como una recta. ¿Por qué una recta? ¿O cuál es la diferencia de esa a esta, a esa línea? ¿Cuál es la diferencia que observan de esas dos líneas verdes? Las flechas. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Si observamos, la primera no tiene flecha, ¿eso qué significa? Que va hasta infinito, pero no sabemos en qué sentido va. No sabemos cuál es la posición o dirección de esa línea. Pero en cambio, en la parte de abajo tenemos una recta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la recta va en sentido positivo o a la derecha y en sentido negativo o a la izquierda. Muy bien. Y acá empezamos a definir algo que se conoce como recta numérica. Colocamos ese valor o esa línea en el punto medio para definir el número cero. ¿Qué es el número cero en una recta numérica? El centro. Muy bien, Mabel, el centro o punto de origen. Desde aquí nosotros partimos. Tenemos el cero. Recordemos que el cero no tiene ni valor positivo ni negativo. Es un valor neutro. Y acá es en donde empezamos. Si miramos hacia la derecha, vamos a tener varios numeritos que ya los conocemos, que es el número uno, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al más infinito. Y en la parte de la izquierda vamos a tener ahora los números negativos. ¿Y cómo escribimos los números negativos? Como les indiqué, con el menos, ¿no? Menos uno, menos 2, menos 3 y así sucesivamente hasta llegar a qué? A un menos infinito. Muy bien. Eso ya nosotros lo habíamos visto, ¿no? Y acá es en donde viene la pregunta. Nosotros observamos que cada vez que nosotros colocamos una línea, estamos dejando un espacio definido, ¿no? Sí, profe. Y mi pregunta es, gracias, Mabel, ese espacio definido o ese espacio que nosotros estamos dejando, ¿por qué lo dejamos? ¿Y por qué no escribimos los números así? Como por ejemplo, ¿por qué no los escribimos así? Que este sea menos uno, este sea menos dos, este sea menos tres y así sucesivamente. ¿Por qué no los escribimos así tan pegados y los escribimos como separados? Supongo que es por el 1,5 o sí, por decirlo así. Supongo que Mm, es por eso, como para saber la distancia. Bueno, muy bien. Gracias, Mabel. Y Sandra, ¿me vas Perdón, a decir algo? qué pena. Y también se divide uno, o sea, también se colocan cinco, digamos, decimales, ¿cómo se dice, profe? O Por sea, por eso. dentro de ese número ahí también hay números.
Ajá. más fracciones más pequeñas. Vale, eso es lo que yo quería. Gracias, Sandra, y gracias, Mabel. En este caso, nosotros, ¿por qué empezamos o por qué escribimos esos números y dejamos un espacio? Porque nosotros estamos diciendo que ese espacio mide una cantidad definida, que en este caso es uno, tanto positivo como negativo. Muy bien, pero nosotros también podemos, ¿qué? Dividir esa cantidad. O sea, acá. A este valor o esta cantidad de espacio que hay desde -1 a -2 se define como ¿qué? Como una casilla, ¿no? O un numerito o un espacio que estamos dejando. Y esto lo tomamos como un entero, como un valor definido, o sea, como por ejemplo, ahí tenemos el número 1. O para que me entiendan, tenemos un esfero. O tenemos, uy, ¿qué se me dijeron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos así que ahí en ese caso estamos definiendo, o lo que yo les estoy diciendo, es que acá tenemos el -1, aquí iniciamos acá el -1 y acá terminamos en -2. ¿Qué significa eso? Que nosotros para definir o para escribir cada vez menos 1, 2 o 3, vamos a definir que esta es el espacio que ellos van a tener. O sea, la separación de cada número va a ser un marcador. Muy bien, ¿me están entendiendo? Sí, señor. Listo. Tenemos un marcador de diferencia o de distancia. Empezamos acá y terminamos acá. Si yo quiero, pues puedo repetir este marcador aquí y hay otro espacio y así sucesivamente, ¿no? Por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Pero si observamos, acá tenemos el marcador completico, ¿no? Yo puedo repartir o puedo desbaratar o puedo cortar este marcador en diferentes partes. Sí, señor. En este caso, vamos a hacerlo de la forma básica. La primera parte sería quitando la tapita y la segunda parte sería quitando la otra tapa. Me queda solo el recipiente, digámoslo así, del marcador. Pero la pregunta es, ¿este marcador sigue valiendo lo mismo que habíamos definido? No, señor. ¿Por qué no, Sandra? Porque al retirar las tapas ya le quita la parte del marcador. Muy bien. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque aquí vamos a hacer justamente lo mismo. Nosotros definimos que hay, esta es la cantidad exacta, ¿no? Pero esa cantidad exacta nos damos cuenta que la podemos dividir en unas subpartes, pero que esas subpartes van a ser ¿qué? El complemento del marcador. Cuando nosotros los volvemos a unir, tenemos nuestro marcador completo. Pero cuando los vemos por separado, tenemos tres objetos diferentes, ¿no? Esa es el principio o la básica que nosotros vamos a hacer para crear los números decimales. ¿Qué significa un número decimal? Que es un número más pequeño que un número natural. O sea, que la unidad completica. Este es un marcador, sí, pero si yo le saco la tapa y la otra tapa me queda de cierto modo medio marcador. ¿Y el otro medio marcador dónde está? En las tapitas. Eso vamos a hacer acá. Siempre en este caso, para mantener una simetría, pues nosotros vamos a aplicar lo mismo que nosotros hicimos cuando empezamos a contar. Vamos a llegar o vamos a separar las partes en 10. En un principio separamos en 10. En este caso,
Desde -1 hasta -2, vamos a empezar a escribir unas separaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si observamos ahora, vemos que dentro del espacio de -1 a -2 tenemos unas lineecitas y esas lineecitas tienen un valor numérico. Perdón, Profe, ¿ahí incluye el cero? Perdón, ¿ahí no se incluye el cero en esa división? ¿O siempre el cero va a quedar así de referente? ¿en dónde acá? ¿En esta? En la división que acabo de hacer, sí, profe. No, por eso. Acá nosotros, si empezamos con el cero, lo tenemos en cuenta. Si no, acá voy a tener en cuenta es con el número que empezamos. En este caso, ¿cuál es el primer numerito que observamos? El uno, profe. -1, ¿no? Pero el otro numerito que observamos es -2. Estos Dos. valores son valores más pequeños que -2, pero a la vez son valores más grandes que -1. Números decimales, ¿qué significa? Que es una parte muy pequeña. En este caso, como repartimos en 10 estos valores, pues escribamos. Esta primera linecita, ¿cuál sería? Ah, profe, 1, ¿no? Porque es la primera línea, ¿no? La segunda linecita, el número 2. La tercera, pues el número 3. La cuarta, número 4. 5, 6, 7, 8 y 9. Pero nosotros sabemos que después del 9, ¿qué número sigue? 10. 10. En este caso, el 10 lo hemos traducido ¿a qué? Al número -2. ¿Por qué? Porque ya ese número completamos la unidad entera. Y nosotros ahora vamos a leer el número decimal. Siempre el número más grande es el que vamos a leer de primeras, o sea, en este caso, -1. Y estas lineecitas que son más pequeñas, o sea, son una parte pequeña de un número natural o un número entero, lo vamos a colocar como una coma. Y esa coma significa que el número es menor que una unidad. Y en este caso, empezamos con esta primera línea. Si nos ubicamos acá, ¿cuántas líneas hemos recorrido? 9, profe. No, acá. Una. Ah, Muy bien, una. una. Pues como ya tenemos la coma, el siguiente número que vamos a colocar es 1. Dos. Y aquí tenemos nuestros números decimales. Significa que nosotros estamos ubicando de en una cantidad grande. Ahora de esta cantidad grande la empezamos a subdividir en partes más pequeñas. Pero, como pasaba acá, la subdividíamos en partes de una tapa, el cilindro y otra tapa. Pero cuando los unimos o los sumamos de nuevo, vamos a tener en total la unidad. Por eso nosotros pasamos acá de 1,9 al número 2, porque estamos completando la unidad. Ahora, viendo esto, nosotros ahora ya vamos a entender que cuando tenemos un numerito, como en este caso 1, vamos a convertirlo en un número mayor para poder seguir operando. ¿Cómo hacemos eso? Con la coma. Cuando colocamos una coma en el cociente, en el dividendo o en el residuo, vamos a colocar un cero. ¿Por qué colocamos un cero? Porque ya estamos diciendo que este número es menor que la unidad. ¿Gracias a quién? A la coma. Y gracias a esa coma ya nos referimos a que ya no va a ser 1, 2 o 3, sino va a ser un número entre 1 y 2, o entre 2 y 3, entre 3 y 4, que son números pequeños. En este caso, ¿qué número multiplicado por 4 se nos acerca al número 10? El 2. 2 por 4, 8. Acá colocamos
10 menos 8 nos da 2. Como observamos acá, nos volvió a dar un número menor al del divisor. Pero como ya ubicamos la coma, siempre que tengamos un número menor que el divisor, le vamos a colocar un 0. Tengan cuidado cuando usaron la coma. Si no han usado la coma, no podemos colocarle el 0 al resultado, al residuo, perdón. Ahora sí, tenemos el número 20. ¿Qué número multiplicado por 4 nos da 20? 5. 5, profe. 5. Y acá es en donde empezamos a comprender números decimales. Porque observamos que nos están diciendo 2,25. Este compañero es el número decimal, el coma 25. ¿Y qué significa eso? Que el compañero es más pequeño aún porque tiene un decimal y una centésima. Como nosotros recordamos, cuando nosotros vimos los números normales, los naturales, habían unas casillas de unidad, decena y centena. Acá en los números decimales también vamos a tener las mismas casillas, pero los nombres nos van a cambiar. Se van a llamar decimal o décima, centésima y milésima. ¿Vale, muchachos? ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿Ya, No, señor. ya recordamos No, cómo se señor. divide o cómo se sacan los números decimales? ¿De dónde provienen? Sí, señor. Listo. Entonces ya en este momento, nos quedan 4 minutos. Les voy a compartir solamente la pantalla de el problema. Que acá tenemos el primer problema o el primer punto del módulo. Acá tenemos algo que no hemos estudiado aún, porque si observamos, esto lo hemos visto ahorita en el repaso. Este se supone que es el primer ejercicio. ¿Hemos visto algo de eso relacionado en el repaso? Sí, profe. ¿Sí? Ah, pues solamente como los conjuntos, pero hemos visto cómo operar. No, todavía no. No, señor. Acá les indico, este ejercicio lo solucionamos ya ahorita en la próxima clase porque quedan 2 minutos. Empezamos, como ya vimos los números reales, ya recordamos que es un número natural, un número entero, ya recordamos cómo se sacan los números decimales, ahora nos falta es pasar al álgebra, que es recordar qué es un literal, qué es un coeficiente, qué es un grado y qué es un resultado y cómo lo operamos. Y sobre todo, cómo podemos operar este tipo de problemas. Vale, muchachos, entonces como tarea les dejo algo muy básico. Muchachos, háganme unos 3 o 4 ejercicios de perdón, de resta con el número 0 y de división con el número 0, porque normalmente la confundimos. ¿Para qué les digo eso? Ah, porque pues más adelante vamos a tenerlas que multiplicar o sumar o restar o dividir con respecto a 0 y quiero que ya lo recuerden. La próxima clase seguimos con el, dime Alexis. Profe, una pregunta. ¿Cuatro ejercicios de resta y cuatro de qué? Sí, 4 restas y 4 división. Pueden ser negativas o pueden ser positivas, como a ustedes mejor les guste. Pero háganlo a conciencia, no que busquemos en internet, uy, ejercicios de resta, copié el primero, el segundo y el tercero. No, busquemos el ejercicio, hagámoslo solitos y ahí sí nos apoyamos en el computador o en la calculadora para comprobar si lo hemos hecho bien. Y en este caso, les indico, si quieren ir investigando, este tema se llama polinomios, más concretamente, producto de.
polinomios, por si quieren ir investigando o indagando sobre el tema para que la próxima clase avancemos otro poquito. Muchas gracias por haber asistido, muchachos. ¿Tienen alguna duda o pregunta por el momento? No, señor. No, señor. Vale. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Chao, Que profe. tengan, Hasta luego, profe. que tengan una muy buena semana. Hasta luego.